Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Démosle otro aplauso más al Señor. Porque para Él es la gloria, Él es el que venimos aquí, a este lugar, a alabarle, exaltarle y también glorificarle. Vamos a orar y presentar todo este culto en las manos de nuestro Señor. Padre, te damos gracias una vez más por este hermoso momento, el cual tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por habernos dado este privilegio y habernos traído con todo bien y todo cuidado y habernos librado de cualquier peligro y de cualquier mal en la carretera. Gracias, Señor, porque estamos aquí en la mejor disposición de haber venido para adorarte, exaltarte y solamente a ti glorificarte. Mira aquellos, Señor, que vengan de camino y que están en la carretera, que tú los protejas, los cuides a ellos también y que los libres, Señor, los libres de cualquier obstáculo o cualquier impedimento que se puedan encontrar. Señor, que ellos lleguen y se unan también a nosotros en este tiempo de alabanza. Mira aquellos, Señor, que no van a poder llegar. Lamentamos, Padre, por muchos que han tenido complicaciones, pero tú conoces a cada uno, tú conoces sus necesidades, sus razones. Solo te pedimos, Señor, que tú seas con tu poder ayudándole en medio de esa situación o en medio de esa necesidad. Mira aquellos que no van a poder venir porque están enfermos, Señor. Te pedimos que tú también, Señor, tengas misericordia y pongas tu mano de salud sobre ellos. Mira, Señor, te pedimos por César, que está pasando por un momento de una enfermedad fuerte en su cuerpo y que está teniendo una fiebre alta. Y te pedimos, Señor, que tú seas poniendo en esta hora tu mano de salud sobre su cuerpo y tú lo puedas levantar, Señor, para dar testimonio de que tú eres el Dios Todopoderoso. Te pedimos, Señor, también por Steven. Gracias porque tu palabra dice que la oración del justo puede mucho y tú estás haciendo la obra en él, Señor. Que él pueda seguir reaccionando positivamente. Que tu Espíritu Santo esté controlando su mente en todo lo que él va a tomar decisiones o acciones. Y que, Señor, él sobre todas las cosas pueda buscar de ti y entender que solo tú le puedes ayudar. Oh Padre Santo, seguimos orando por él. Mira, hermano Juan Huertas, que nos han pedido oración por él, que nos visita en ocasiones aquí y tiene una afección y infección en sus riñones. En esta hora rogamos también de que tu mano de salud sobrepose sobre él y esos riñones vuelvan a la normalidad. Oh, que los médicos vean el milagro que solamente tú puedes hacer. Gracias por la hermana Aida, que, Señor, oramos el viernes y la vemos aquí más repuesta, Señor. Gracias, Padre. Ahora pedimos, Señor, por cualquier otro que quizás se pase por alto, pero tú los conoces, que en esta hora, Señor, también necesitan de la oración para un milagro y una sanidad en su cuerpo. Te pedimos, Padre, que tú sigas dirigiendo todo lo que vamos a hacer aquí. Para ti es que lo hacemos y tú eres la razón por la cual estamos aquí, Señor. Y queremos que tú te goces los cielos a través de nuestras alabanzas, a través de todo lo que vamos a hacer, y que te muevas con poder por medio de tu Espíritu Santo en medio de este pueblo. Gracias, Padre. Dirige todo y que todo, Señor, tú puedas ir obrando en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestros corazones, y hoy podamos, Señor, una vez más, tu Espíritu Santo, producir los cambios que necesitamos. Gracias te damos, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro amado, glorioso Salvador Jesucristo. A quien damos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder. Y el pueblo de Dios dice, amén. Le damos el fuerte aplauso otra vez más a nuestro Señor. Y seguimos cantando las alabanzas a Él. Adoramos.
Jesús. Soy sano. Declare que soy sano. Soy sano, Señor, porque tú eres nuestro victorioso Salvador. Eres digno de toda adoración, Padre Celestial. En lo que ustedes preparan su diezmo y ofrenda, le voy
a leer la palabra. En el Proverbio 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que tú produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Dice, honra al Señor con lo que tú produces. Nosotros no producimos uva, ¿verdad que no? Producimos de nuestro trabajo, producimos ¿qué? Dinero. Entonces, en el tiempo de antes se daban uvas, se daban becerros, se daban palomas. Ahora nosotros venimos ante el altar de Dios a decirle, Señor, gracias. Esto es lo que yo produje, lo mejor está aquí, Padre, para ti. Así que vamos a darle gracias al Señor por su provisión. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, porque en este día, Señor, tú nos trajiste a este lugar, Señor. Primeramente, a reconocerte, Señor, como nuestro Dios, Señor. A través de estas ofrendas, Señor, te estamos diciendo, Señor, aquí estoy, aquí está mi ofrenda. Esto es lo que tú me diste, Señor Jesús, porque tú no pides nada, Señor, de lo que ya tú nos hayas dado, Señor. Padre, te damos gracias porque para nosotros es una bendición el poder estar aquí, Señor, y traerte el diezmo y traerte la ofrenda que a ti te pertenece, Señor, porque no son de nosotros, Señor. Padre, preferimos dártelo a ti, honrarte a ti, Señor, que darle, Señor, nuestras finanzas al devorador, Padre Santo. Yo te doy gracias porque yo sé, Señor, que tu palabra, Señor, es tu palabra, Señor, la que nosotros debemos obedecer, Señor, y en tu palabra está escrito, Señor, y hay una promesa, Señor, que tú te encargarás de suplir nuestras necesidades, Padre, siempre y cuando haya obediencia en nuestros corazones. Gracias yo te doy por este día. Gracias por cada hermano, Señor, que ya, Señor, desde que salió de su casa vino, Señor, con esa ofrenda preparada para ti, Señor. En este momento nosotros que estamos aquí solo te pedimos que la recibas, Señor, y que sean agradables delante de ti, Padre. Siempre pidiéndote, Señor, por las finanzas de cada hogar, por las finanzas, Señor, de esta casa, Señor. Tú tienes todo en control, Padre, y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Mi ofrenda gloria a Dios. Es mi historia, es mi pasión, es mi gran galardón. Mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi alma y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré un himno de
nuestro Rey. Denle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Déselo fuerte que se lo merece. Él es nuestro Rey, nuestro gran Dios. Cuán grande, Señor, eres tú. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz.
grande, denle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es grande, Señor Jesús. Gloria sea, gloria sea, Señor. Santo sea su nombre. Vamos a pedir en este momento a todos los niños que por favor pasen adelante para dar la oración, para que puedan ir a tomar sus clases. Y también oramos por los maestros que tienen la responsabilidad de transmitir la enseñanza de la palabra del Señor a su vida, para que esa palabra los vaya formando desde ahora. Y vamos a orar, presentarnos delante del Señor y también a los maestros. Vamos a pedirle a nuestra hermana Aida que por favor pase aquí el micrófono y haga oración por estos niños y también por los maestros. Estamos ante la presencia de nuestro Rey y ante Él continuaremos en adoración y vamos a presentar a estos niños para que ellos reciban hoy de lo mismo que estamos recibiendo nosotros. Amén. De la bendición del gran Rey. Oremos. Señor y Padre de misericordia, Dios de bondad y de amor, nuestra adoración está ante tu trono, Señor. Nuestra adoración, Señor, elevada ante tu presencia, Padre mío. Oh mi Dios, y en esta hora venimos, Señor, humildes ante ti, presentándote a estos hermosos niños, Padre amado. Tú has dicho en tu palabra que dejemos que los niños vengan a ti y no lo impidamos, Señor. Aquí está un buen grupo de tus niños, Señor, los niños de esta iglesia, Señor, que te presentamos en esta hora, Padre, para que tú continúes, Señor, cuidando de ellos. Para que tu mano continúe posada sobre cada cabeza de estos niños, Señor. Sobre cada hogar, Padre amado, representado por ellos, Padre mío, y por sus padres. Oh Señor, que en esta hora, en esta mañana, estos niños reciban, Señor, la palabra de bendición. La palabra que le dará el crecimiento día a día, Padre amado, para que ellos caminen en la voluntad tuya, mi Dios. Oh Padre Santo, para que ellos sean lumbreras, Señor, donde quiera que estén, Padre mío. Para que ellos en el mañana, Señor, puedan, Señor, ser los próximos líderes de esta iglesia, Señor. O donde quiera que tú los lleves, Padre mío. Y que sus bocas siempre estén dispuestas, Padre, a decir que tú eres Rey. Y que tú eres grande. Y que tu Hijo viene, Señor. Oh Padre amado, que ellos sean la diferencia, Señor. En sus escuelas, donde quiera que estén, Padre amado. Y asimismo te ruego por sus maestros, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Padre amado, para que puedan traer la enseñanza que ya tú pusiste en sus corazones, Señor, para educar a estos niños en ti, Señor. Gracias, Maestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y el mensaje de la palabra. Y él sigue siendo el mismo cuando. Ayer, hoy y por siempre. Él sigue siendo el mismo y para él es que estamos aquí. Por él es que nosotros estamos reunidos y alabando y glorificando su santo nombre. Hay unas estadísticas que dicen, una encuesta que se hizo hace unos añitos atrás, y esa encuesta decía que de cada 4 personas, 1 está loco. Que de cada 4, 1 está loco. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, y hay un loco. 1, 2, 3, 4, y otro loco. 1, 2, 3, 4, ahí hay una loca. Pensaron que era más que para los hombres. Eso dicen las estadísticas. Ahora, cuando esa encuesta o en la manera en que esto se trae y se dice que hay más locos, ¿dónde? Afuera, en la calle, que hay en los centros de tratamiento para ellos. No se está refiriendo realmente a aquellos que están padeciendo una condición mental, no. A ellos pues sabemos que es triste, lamentable, cuando viene ese tipo de condición mental, trastornos mentales
o viene esas enfermedades que empiezan poco a poco a ir degenerando la persona en su mente, como lo es el Alzheimer, como lo es la demencia, y vemos otro tipo de condiciones, y las personas ya no ejercen la misma función mental, ya no tienen, hacen las cosas sin el sentido correcto, o no razonan debidamente, y uno se lamenta por ellos. Sinceramente uno se lamenta, porque es triste ver una persona en toda su buena salud, pero su mente no está funcionando debidamente. Pero no es a eso que nos estamos refiriendo, y que hoy vamos a tocar un poquito pero son aquellos que, estando en todo su juicio y capacidades y entendimiento, hacen cosas que a veces decimos, pero como que eso no tiene sentido. Y la expresión que usamos es, esta persona tiene que estar loco. Tiene que estar loco. Porque eso que hace, no es fácil que solamente a un loco se le ocurriría hacer eso. ¿Verdad que lo usamos? Y cuando una persona sube a una montaña y dice, no, mire, a mí nadie me va a llevar ahí. Hay que estar loco para subir esa montaña. Los riesgos que ellos se corren. Tirarse de esa altura altísima en paracaídas y saber si le abre o no le abre al final el paracaídas. Yo dice, hay que estar loco para hacer esa maroma, o cosas que la gente se pone a caminar de un edificio al otro en una cuerda de este grueso y comienzan a caminar sin nada de protección, y uno dice, tiene que estar loco. ¿Verdad que sí? Hay que estar loco para, o mira, ¿cómo tú vas a hacer eso? A veces decimos, una persona se le ocurrió hacer algo, ¿cómo tú vas a hacer eso, muchacho? No seas loco, no hagas eso. Y a veces se compra algo o se invierte en algo y dice, pero no pensaste bien, solo a un loco se le ocurre lo que tú hiciste. Y ese es el tipo de loco que estamos hablando. Estamos locos, ¿verdad que sí? Que a veces cometemos locura, nosotros también hacemos cosas que a veces uno dice, pero yo estaré loco, ¿por qué yo hice eso? Y nosotros mismos nos señalamos y acusamos, porque esa es la palabra que normalmente se usa para cuando algo se hace que no tenía como sentido, o en ese momento no se razonó bien, debidamente, para llevar a cabo. Amén. Vamos a la Biblia, vamos a buscar en Lucas, capítulo 15. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y ahí en el capítulo 15 vamos a empezar a leer desde el versículo 11. Y es una historia que casi todo el mundo la conoce. Casi todo el mundo la conoce. Pero la vamos a leer un poquito para aquellos que no la conozcan bien, pues la puedan entender y la puedan comprender. ¿Lo tenemos? Amén. 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 Lucas capítulo 15, versículo 11, y el que la sabe, pues, va a refrescar su memoria. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos,
lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestirle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí nada más. Hasta ahí. Vamos entonces a ver que aquí hay una historia. Aquí hay una historia. Y esta historia, cuando la leemos y la analizamos, podemos decir: este muchacho tenía que estar loco. ¿Verdad que decimos así? Este muchacho, algo le tenía que haber pasado, porque lo que él estaba haciendo como que no tenía sentido, no tenía razón. Y como que ese muchacho se volvió loco, teniendo todo lo que tenía, estando en el lugar que se había criado, crecido y rodeado de todo lo necesario, ahora tomar esta decisión y tomar esta acción. Entonces uno dice: tenía que estar. Este es, y se puede llamar un joven, y en la escritura, cuando se usa para ese tiempo que se escribió esta palabra, un joven se le decía a una persona que ya podía pasar hasta de 30 años. No sabemos la edad exacta, pero lo pone como el hijo menor. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu ¿qué? Tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud. A veces podemos pensar que tal vez Timoteo tenía 18, 19 años, lo más 20 años, y porque era todavía un joven y quizá inexperto, pues por eso Pablo se lo recomienda. Pero Timoteo, según estudios que se han hecho y a lo que se ha llegado, Timoteo ya contaba entre 32 a 34 años. Por eso vale la pena que sigamos esa tradición, ¿verdad? Amén, amén. A muchos les ha gustado que todavía lo diga joven. Bueno, pues no sabemos, pero lo estamos llamando este joven. Pero quizás ya pasaba, ya era un adulto de entre 20 y ya 2, 25 años. Quizás ya era un adulto, pero lo estamos llamando joven por lo que es el relato de la historia. Ahora, ¿por qué llegó a estas decisiones? ¿Por qué esa locura? Y es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué pasó por su mente? ¿Qué estaba sucediendo con él? Y es ahí donde entonces podemos entender lo que pudo haber sido el factor clave para que él llegara a esa locura y cometiera ese acto sin sentido, ilógico. Y podemos entender que él estaba teniendo unas ambiciones. Y aquel que tiene ambiciones o es ambicioso es una persona que no se conforma con lo que tiene, sino quiere tener algo más. Y la ambición viene por el resultado de una inconformidad. Cuando una persona es inconforme, entonces mira a ver otra cosa, porque otra cosa le interesa mucho más. Y es inconforme. Y puede tener todo lo puede tener, pero si es inconforme, va a seguir ambicionando tener más allá. Nunca va a estar conforme. Y eso es lo que produce esa ambición. Ahora, ¿por qué hay una inconformidad? Porque la inconformidad viene por causa del mal agradecimiento. Cuando una persona no es agradecida con lo que tiene,
y no agradece por lo menos lo que puede tener, entonces si no es agradecido viene la inconformidad. Y si es inconforme, entonces viene la ambición. Y cuando hay ambición, hay inconformidad y hay mal agradecimiento, se es ingrato, entonces lo que va a producir es una rebeldía. Se va a producir una rebeldía porque no puede obtener lo que quiere y no es conforme con lo que tiene, no es agradecido. Y cuando se produce una rebeldía, entonces ya la persona va a actuar por medio de impulsos, va a actuar por molestia, va a actuar airadamente, porque no es conforme, quiere más, no es agradecida esa persona. Entonces cuando hay una rebeldía, esa rebeldía lleva a la persona a actuar bajo ira, enojo, molestia, y llega hasta faltar el respeto. Y no sigue autoridad, no se somete, no obedece, porque la rebeldía lo lleva a ese tipo de actitud. Una persona rebelde es una persona que no sigue patrones establecidos, porque no es conforme. Y este joven estaba pasando por ese momento, porque no estaba siendo agradecido de lo que tenía. Quizás su papá estaba sorprendido, porque más adelante en la historia le dice al otro hijo: tú siempre aquí lo has tenido todo. Así mismo estaba el hermano menor, lo tenía todo, pero no era agradecido y no estaba conforme, y eso le produjo esa ambición y lo llevó a una rebeldía. Y le dice al padre: mira, ya dame ahora lo que me pertenece. Lo que me pertenece, los rebeldes. Dame lo que me pertenece, eso es mío. ¿Saben por qué era este joven en esa actitud de rebeldía y que no se estaba sometiendo a la autoridad del padre y lo estaba llevando a ese tipo de actitudes? Porque según lo que eran las costumbres, tradiciones de ese tiempo, no se podía, el hijo o los hijos no podían recibir herencia hasta que su padre falleciera. Y a lo mejor al padre le faltaba ¿cuántos años más para fallecer, para morir? Y ya el hijo estaba reclamando su herencia, lo que le pertenecía. Y aparte de eso, cuando el padre falleciera, al hijo mayor era el primero que se le daba la herencia. Y el hijo menor o los menores entonces tenían que esperar por su turno. Así es que él quería ir por encima de lo establecido. No estaba conforme con lo establecido. Estaba queriendo imponer su voluntad y que se violara toda la regla. Y a veces uno se pone a ver esto y lo que eran las costumbres, tradiciones de ellos, y que eran ya reglas, era el orden establecido. Y de qué manera este hijo, a lo mejor el padre tratando de explicarle: pero hijo, tú sabes que no me importa. A lo mejor le salía con grito, ¿verdad? Porque eso es lo que produce la rebeldía. Se pierde como el sentido de razón y no se pone la mente a evaluar y calcular y entender, no, se ciega el entendimiento y la persona se pone en ese tipo de actitud, y la mala crianza, la falta de respeto. Y yo me imagino a este joven comenzando a gritarle a su padre, comenzando a exigirle, a demandarle, a cuestionar las reglas, el orden.
quizás el padre un poquito temeroso, ¿cuántas veces lo amenazaría? ¿De qué forma lo amenazaría al padre? ¿Y de qué forma hasta diría, pues si no me vas a dar eso, yo voy a hacer? ¿Y cuántas cosas diría que estaba dispuesto a hacer? Lo que no se supone que se hiciera, el padre dijo, está bien, vamos a darle. Con tal de que quizás a veces no se cometa, ¿qué? Una locura mayor. No era lo correcto, pero el padre se ve que accedió a lo que el hijo rebelde le estaba pidiendo. Por eso el Señor nos dice en su palabra en Hebreos capítulo 13, nos dice que seamos conforme con lo que tenemos ahora. Dice, conforme con lo que tenemos ahora. Ser agradecido con lo que tenemos. Porque Él dice, conforme con lo que tenemos ahora, porque aquí yo no te dejaré ni te desampararé. De tal manera que podamos decir con toda confianza, con toda seguridad, que el Señor es mi ayudador, el Señor es mi proveedor, el Señor es mi cuidador, y yo no temeré lo que me pueda pasar o lo que me pueda faltar, porque el Señor es el que me va a ayudar y a cuidar. Gracias, gloria. Porque el Señor nos dice conforme con lo que tenemos ahora, para que no vayamos a caer en este tipo de situación. Porque cuando una persona no es conforme, significa que no está siendo agradecido. Y ahí es donde empieza a ver, mirar hacia otro lado, mirar hacia lo que está más arriba. Y ahí es donde se empieza a ambicionar y a comparar. ¿Y por qué aquellos tienen eso y yo no lo puedo tener? Por eso el Señor nos dice, conforme con lo que tenemos ahora. Conforme. Porque Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Y Él dijo que las iba a proveer todas. Pero que si en lo poco somos fieles, Él sabe que en lo mucho lo vamos a hacer. Pero si en lo poco no somos fieles, en lo mucho no lo vamos a hacer. Porque vamos a querer más. Vamos siempre a querer más. Y este joven cayó en esa desgracia. ¿Cuántas veces quizás el padre le quería hacerlo recapacitar? Pero él siguió empeñado. ¿Saben qué? Este joven tomó el camino equivocado. Tomó la decisión equivocada. Y ese es el tema de este mensaje. Tomando el camino equivocado. O tomando la decisión equivocada. Haciendo lo que es incorrecto. Y no haciendo lo que es correcto. Dice Isaac Newton, hace unos 325 años más o menos. Anoche estuve buscando en todos los libros de historia que tengo hasta que encontré que Isaac Newton, hace como 325 años, él en sus diferentes leyes de los movimientos de las cosas y de la gravedad, él en su tercera ley, él dijo que toda acción que tiene una reacción. Toda acción tiene una reacción. Aunque hace 2000, él lo dijo unos 325 años atrás, pero hace unos 2000 años, más o menos, lo que se estima que se escribió aquí la palabra, y el tiempo que Jesucristo estuvo en esta tierra, ya Cristo lo había dicho, ya su palabra lo dijo, que según nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Según en la manera en que actuamos y vivimos, de ahí van a venir los resultados y unas consecuencias. Eso no es otra cosa que todo lo que hacemos va a traer una consecuencia. La rebeldía trae unas
consecuencias muy serias. Porque el que actúa con rebeldía pasa los límites de lo que son los principios establecidos. Y ya se comete una desobediencia. Y este joven quiso hacer su voluntad, quiso imponerse, quiso ir por encima de la autoridad de su padre y quiso ir por encima de lo que se había establecido. Y la rebeldía con la que él actuó en esa actitud ahora va a producir una consecuencia. La decisión de haber tomado el camino incorrecto o el camino equivocado o la decisión incorrecta o equivocada va a producir unas consecuencias. Dice ahí en la escritura, en el pasaje que leímos, dice el versículo 13, y lo voy a volver a leer, dice: y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, dice, a una provincia lejana. Era tanta la rebeldía que tenía y de no seguir bajo la dirección de nadie, que se fue a un sitio lejos para que nadie lo viera. Y nadie fuera detrás de él. Mira, mijo, ¿por qué haces esto? Mira la condición que tú estás, pero no sigas haciendo eso. Se fue lejos para ahí vivir, ¿qué? La vida loca. Vivir a su propia manera, a su propia discreción, a su propia voluntad. ¿Para qué dice la escritura? Dice que ahí en este lugar lo desperdició todo lo que recibió como herencia, todo. Dice que lo desperdició. Y cuando usa esa palabra, desperdició, lo que significa es que todo lo desechó. Por eso es que se le llama a esta historia el hijo ¿qué? El hijo pródigo. Porque pródigo significa eso, un desperdiciador, uno que hace mal uso de lo que tiene, un derrochador. Dice que estando en ese lugar, todo lo desperdició. Todo lo tiró por el suelo, por el piso. En vez de tomar el dinero y depositarlo al banco, lo depositó ¿dónde? En el basurero. Eso es lo que está dando a entender. Todo hizo mal uso de todo lo que tenía. Quizás no tenía la capacidad, pero como no quería que nadie le instruyera y le dijera, él actuaba por sí mismo con este tipo de actitud de rebeldía. Entonces no supo hacer el mejor uso. Y dice que todo lo desperdició, todo lo derrochó, todo lo tiró por el piso. Ahora, no solamente dice que desperdició todo lo que recibió de su herencia, dice también ahí que vivió, ¿en qué manera? Perdidamente. Vivió perdidamente. Y cuando usa esa palabra aquí, cuando aparece esa palabra que dice perdidamente, lo que está diciendo viciosamente y desordenadamente. Tiene esas dos connotaciones, esa palabra perdidamente. Tanto que se involucró en vicios, de diferentes clases de vicios, pero no solamente que invirtió todo su dinero y su tiempo y su vida en vicios, sino que también significa vivió desordenadamente. Y está refiriéndose a la parte inmoral. Dice que se involucró en todo lo que era lujuria, lascivia, todo ese tipo de vida de depravación. Todo lo hizo como no era lo correcto. ¿Por qué? Porque tomó el camino equivocado. Por su rebeldía no hizo lo que era correcto. Eso es lo que lleva a aquel que actúa por rebeldía.
cuando se quiere hacer lo que uno quiere y no se quiere seguir lo que se ha establecido. ¿Cuánta perdición hay en el mundo? ¿Cuánta maldad hay en el mundo? ¿Cuánto vicio en el mundo? ¿Cuánta depravación? ¿Cuánta inmoralidad? Porque no se quiere seguir los principios establecidos por Dios. No se quieren seguir los principios que Dios ha establecido de cómo se debe de vivir la vida o llevar los caminos que son correctos. Dice la Escritura en Proverbios capítulo 14, el versículo 12, dice: hay caminos que al hombre, y usa la palabra hombre en forma genérica, pero sabemos que se refiere a toda la humanidad. Dice: hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué? ¿Cómo? Derechos, rectos, que son buenos, están bien, cuando se mira con los ojos incorrectamente o con la actitud incorrecta. Dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, son derechos, pero dice, pero su final son caminos de ¿qué? De muerte, de perdición y de destrucción. Hay caminos que cuando vamos a tomar decisiones tenemos que ver en qué actitud estamos para tomar las decisiones. Porque a veces nuestros ojos no ven lo que los ojos de Dios ven. Nuestros intereses no son los mismos intereses de Dios. Nuestros gustos no son los mismos gustos de Dios. Y es ahí donde nos podemos equivocar y cometer cuantas faltas, cuantos errores. Porque no hemos seguido lo que es la voluntad de Dios y lo que son los consejos de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y hay caminos que a veces pensamos: ah, pues sí, esto me conviene, esto me va a ayudar más. Pero nos podemos equivocar grandemente si no seguimos el único y verdadero camino. Y el único y verdadero camino se llama Jesucristo. Y dice Juan 14, miren, comparando estos dos pasajes, Proverbios capítulo 14 nos exhorta que hay caminos que parecen que son buenos, que son rectos, que son derechos. Y Juan, usando el mismo número de capítulo, nos dice ya en el versículo 6 que hay un solo camino, y ese se llama Jesucristo. Y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá llegar al Padre sino por medio de Él. Ahí vemos los dos diferentes caminos. ¿Cuál camino es el que vamos siempre a escoger? ¿El camino de mi voluntad o el camino de la voluntad de Dios? Por medio de nuestras decisiones y en la actitud que tomamos nuestras decisiones, va a depender lo que vamos a recibir y va a depender lo que van a ser las consecuencias. Toda rebeldía, todas decisiones o todo camino que se tome en la actitud indebida en cuanto a actitudes de rebeldía, todo lo que se va en contra de lo que hay, eso se conoce como rebeldía. Y se establece como rebeldía porque se está en contra. No se quiere seguir el principio ni patrones. Y eso es rebeldía. Y toda decisión que se toma por rebeldía hace daño. Y a veces el que está pasando por este tipo de revelación, de que se revela, no se da cuenta de lo que daño que se está haciendo por querer hacer su voluntad. Este joven no podía percibir ni podía entender el daño que se hacía a sí mismo. ¿Cuánto daño se hace una persona que quiere imponerse o quiere hacer su propia decisión, su propia voluntad? ¿Cuánto daño se hace a sí mismo? Pero como a veces nos cegamos, no vemos el daño, sino que los daños que nos vienen entonces nos ponen más rebeldes.
entonces nos ponen más airados, porque no nos salen las cosas como queremos. ¿Cuánto daño se hace una persona a sí misma cuando vive por rebeldía? Y no solamente se hace daño a sí mismo, le hace daño también a otro por sus decisiones equivocadas. No le hace daño a sí mismo ni a otro, hace daño a veces en el hogar. ¿Cuántos hogares se han dañado, destruido por actitudes de rebeldía? Y vemos que no son hogares que son felices, porque se está haciendo un daño. Y no se hace solamente un daño al hogar, también se hace un daño en la comunidad. Y no solamente en la comunidad, también se hace un daño en la sociedad. Y no solo en la sociedad, también se hace un daño aún en el país. Y no solamente en el país, se hace un daño también en toda la humanidad, en el mundo entero. Y por eso vemos al mundo como está el día de hoy. Por aquellos que se rebelan una y otra vez con los principios establecidos y sobre todo con los principios de Dios. Ese tipo de actitud, este tipo de ira, de molestia, de ir en contra de lo que ya está establecido. Ese fue el mismo daño que se hicieron muchos en el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios les decía, vayan por este camino, hagan las cosas de esta forma? Pero aquellos que se rebelaban, aquellos que se oponían, aquellos que ambicionaban, aquellos que eran inconformes con lo que Dios le daba, aquellos que eran malagradecidos, se rebelaban contra Dios, faltaban el respeto hacia Dios, eran malcriados contra Dios y contra los mismos líderes que Dios había puesto. Y ellos sufrieron unas consecuencias. Aquellos que se rebelaron, dice la Escritura, que se rebelaron en el desierto, sufrieron unas consecuencias, pero sus consecuencias hicieron daño no solamente a ellos, hicieron daño al resto del pueblo. Y como siempre decimos, ¿pagan quiénes? Pagan justos por pecadores, por haber tomado actitudes indebidas. Muchos otros sufrieron esas consecuencias. ¿Qué fue lo que hizo este joven? Una vez llegó a perderlo todo y vivir miserablemente de la manera en que ya ahora estaba viviendo. Después de haberlo gastado todo y vivir perdidamente, ahora llegó a esa miseria. Dice la Escritura que no le costó más remedio, que ya no tenía nada más, irse a trabajar cuidando cerdos. ¿Sabe por qué? El énfasis de la Escritura, que dice que ese tipo de oficio tuvo que buscar, porque era el peor oficio que una persona podía tener en ese tiempo. Hoy se le saca buen dinero a los que cuidan cerdos, ¿verdad? Pero en ese tiempo era un oficio que nadie quería tener. Era un oficio despreciable. Y hasta ahí tuvo que llegar el muchacho. Hasta ahí tuvo que llegar por haber tomado el camino equivocado. Y por haber tomado la decisión equivocada. Dice que deseaba, estaba pasando hambre, estaba pasando frío, estaba pasando desnudez, ya no tenía todo aquellos lujos con los cuales él contaba, ya no había nada de ello. Ahora estaba en una situación crítica. Y estando ahí, hasta dice la Escritura, que deseaba hasta comer de las algarrobas que le daban a los cerdos. Y saben, comentaristas diciendo, ¿por qué no comía las algarrobas? Porque eso no era comida para seres humanos, era solamente para alimentar los cerdos. Pero que si hubiera tenido la oportunidad, se lo hubiera comido. Hasta ahí había llegado. Es ahí donde entonces comienza a reflexionar
y le viene la imagen de su padre y el lugar donde había estado. Y ahí es el primer paso para empezar a considerar y reconsiderar los errores que se han cometido. Este joven esperó a llegar hasta tocar ¿qué? Hasta tocar fondo, para poderse recuperar y salir a la superficie otra vez. ¿Cuántas personas no pasan por lo mismo? Porque su rebeldía, su terquedad, lo lleva a seguir hundiéndose más y más hasta que tocan fondo. Hay personas que tocan fondo y aún persisten. Hay otros que quizás cuando tan pronto ponen el pie que tocaron el fondo, ya dicen hasta aquí tengo que salir de esto. No puedo seguir así. Y reconocen, reconsideran su condición. Hay otros que a veces hasta llegan hasta la mitad del vacío y de ahí dicen, no, esto no puede seguir así. Y a tiempo. Hay otros que se hunden un poquito y ya inmediatamente se recuperan, se restablecen. Y hay quienes se quedan siempre en la superficie. Este joven llegó hasta tocar fondo. Cuando tocó fondo, fue que se dio cuenta del error que había cometido, lo equivocado que había estado. Se dio cuenta de sus malas decisiones y acciones. Y ese es el primer paso que debe suceder cuando hemos cometido errores o lo que estamos haciendo no está haciendo bien y lo que hace es un daño. Inmediatamente reconsiderar por qué estamos cayendo en esto, por qué estoy cayendo en esto, por qué he llegado hasta aquí. Y cuando uno empieza a meditar y reconsiderar, ahí es donde se da cuenta y se abre el entendimiento. Ahí es donde se está dando la oportunidad para que Dios obre su vida. Ahí es que viene la parte. Y miren las palabras de él. Lo primero que pensó fue en su casa y en su padre. Dice, wow, mira dónde yo estoy. Y pensar que en la casa de mi padre, hasta aún los jornaleros, los sirvientes de mi padre, comen mejor que yo. Visten mejor de lo que yo estoy vestido. Duermen más calientitos de lo que yo estoy padeciendo. El trabajo que tienen es mucho más honroso que lo que yo estoy trabajando ahora. Y él determinó, yo voy a tomar esta decisión. Iré a la casa de mi padre. Y lo primero que le voy a decir, Padre, he pecado primeramente ¿contra quién? Contra el cielo. Padre, he pecado, que significa que él tenía los principios correctos. Él había sido instruido en la creencia correcta, en la fe correcta. Él había sido amonestado con el temor de Dios, pero su rebeldía hasta donde lo llevó, su actitud hasta donde lo llevó, su falta de tomar la decisión correcta hasta donde lo llevó, o el camino correcto. Y le diré, Padre, pecado primero contra el cielo. Todo pecado, toda falta que cometemos en esta tierra, primero la estamos cometiendo contra Dios. Y después la estamos cometiendo contra alguien que le hemos hecho daño. Pero toda falta y actitud, primero es contra Dios. Y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra Dios. No merezco ser llamado tu hijo. He sido rebelde. He sido falto. Te he fallado. Hazme como a uno de tus jornaleros.
Dame un lugar para yo aquí trabajar, ganarme la vida. Él no pidió mucho, no fue ambicioso. Se le fueron las ambiciones. Se le fue los pensamientos de inconformidad o de malagradecimiento. Todo desapareció en ese instante porque tocó fondo. Hazme como a uno de tus mismos siervos, Señor. Hazme como a uno de tus jornaleros. Dame una oportunidad otra vez aquí. No quiero grandeza, no quiero luz. Hazme como a uno de ellos. Y tomó la decisión. Dice que cuando se estaba acercando al hogar, el padre quizás miraba de vez en cuando con la esperanza que siempre va, que un día su hijo iba a regresar. Dios siempre está esperando por todos. Dios siempre está esperando por todos. Nuestras rebeldías y rebeliones nos separan de Dios. Es ahí donde dice la Escritura, donde el Señor dice, por vuestras rebeliones ustedes se han apartado de mí. Y el pueblo se separaba mediante sus rebeliones, rebeldía contra Dios. Dios siempre está ahí, siempre está cerca, al lado de nosotros. Lo que sucede es que nuestra actitud, en el sentido espiritual, nos hemos apartado de Dios. Pero Él siempre está a nuestro lado. No es que se quedó por allá y yo me fui por acá. Es que esa actitud me lleva a espiritualmente haberme separado de Dios, aunque Él está ahí con nosotros siempre. Ahí cuando a veces uno comete errores, cuando ora o cuando habla, uno dice, y Señor, no me dejes solo. Él nunca nos deja solo. Él siempre está ahí con nosotros. ¿Quiénes son los que lo dejan solo a Él? Somos nosotros los que nos separamos por nuestras rebeliones. Señor, no nos abandones. No nos abandones. Por eso Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y es ahí cuando estaba acercándose su padre, ya estaba echando el ojo, mirando de vez en cuando, con la esperanza de que un día iba a regresar. Y confiando que el Dios lo estaba cuidando y protegiendo. ¿Cuántos padres no han sufrido por la rebeldía de sus hijos? Amén. Son muchos, son muchos. Por eso debemos siempre darle gracias y orar por ellos. De la misma manera que oramos unos por otros, porque todos somos hijos del Señor. Y vienen las tentaciones, y vienen las actitudes. Y dice que cuando llegó el padre inmediatamente lo abrazó. Casi ni lo dejó ni hablar. Y él le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todo la lista de cosas que tenía que decirle al Padre, de pedirle perdón, hazme como uno de tus jornaleros, hazme aquel, ya no me quiero esto, no necesito esto, solamente quiero que tú me recibas aquí, aunque yo sea un siervo. Toda esa lista de cosas que él tenía no las pudo decir. Solamente pudo expresarle al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, nada más. Dice que el padre inmediatamente se regocijó y mandó a llamar a los siervos y mandó a que le pusieran ropa limpia. Significa que primero tuvieron que bañar, ¿verdad? Y más con ese bolsito de cerditos. Y tuvo que haberlo bañado, ponerle ropa limpia, restaurarlo, restablecerlo. Y como le dijo al hijo mayor, este mi hijo era perdido y ahora ha sido hallado. Y como dice ahí mismo en Lucas capítulo 15, hay gozo en los cielos, hay fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Gloria a Dios. Y hay gozo en la casa del Señor, hay gozo en nuestros hogares. Dios nos ha recibido y nos recibirá siempre si venimos arrepentidos, si decimos, Señor, perdóname porque me equivoqué.
Perdóname porque tomé el camino incorrecto, porque tomé la decisión errónea. Perdóname, Señor, porque pensé que este era el camino bueno, pero no era el camino bueno. Y me llevó a este tipo de situaciones. Perdóname, Señor, por mis actitudes. Y dice la Escritura que si confesamos, primera de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos lava, nos limpia con su sangre y nos vuelve a vestir con la vestidura de la presencia de su Espíritu Santo y de la gloria del Señor sobre nosotros. Él siempre está esperando de que nosotros vengamos a Él tal y como estamos. No es cuántas veces yo he cometido errores o cuántas veces me he caído, sino cuántas veces me he podido levantar y el Señor a mí me ha podido restaurar. Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios está dispuesto a recibirnos en todo instante. Todo depende de mi actitud, mi arrepentimiento. Y todo depende de mi confesión delante de Él. Hay esperanza en Cristo Jesús. No es cuántas veces yo hice mal, es cuántas veces Dios está dispuesto a perdonarme otra vez. Si yo me arrepiento, si yo me reconozco y si yo le confieso al Señor, dice, Él fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Démosle la gloria a Jesús. Vamos a inclinar nuestro rostro por unos instantes. Ahí donde estamos, vamos a inclinar. Quizás no hemos llegado a situaciones tan graves o situaciones en las cuales nos hemos ensuciado, nos hemos arrastrado por el piso, como lo hizo este joven. Pero hay cositas que a veces empañan nuestra vida, actitudes, formas de expresión indebida, malas acciones, malas decisiones. Y el Señor mira nuestro corazón. El Señor mira lo que Él puede hacer en nosotros. Y en este momento, Él no es lo que yo quizás me puedo ocultar o tratar de disimular, sino lo que hizo el joven. Este joven ya no le importó tener que volverle al Padre y tener que pedirle perdón, confesarle. No sintió temor, no sintió vergüenza. Él abiertamente tomó la decisión y llegó hasta su Padre. ¿Cuántas cosas pues pasamos y a veces nos podemos sentir en vergüenza? Porque nadie vea lo que yo estoy haciendo, lo que estoy pasando. Pero Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Él todo lo sabe. Él solo espera que nosotros podamos creer en Él, confiar en Él y abiertamente traer nuestra vida a Él para que Él la cambie, para que Él restablezca y podamos tener la bendición que nos tiene. Aquel joven nuevamente se restableció, recibió la bendición. ¿Cuántas bendiciones se tuvo? Perdió que no iba a recuperar
pero estaba recibiendo nuevas bendiciones. ¿Cuántas bendiciones se pierden? Pero Dios siempre va a tener una bendición nueva para cada uno. Todo depende si nosotros estamos en la actitud o en la disposición correcta de recibir la bendición de Dios y recibir el perdón. Vamos a cantar este coro. Vamos a estar en pie unos instantes, si así les parece, y vamos a cantar este coro. Mientras cantamos este coro, si alguno, Señor, le ha hablado, le ha tocado, y esto es un asunto personal cada uno con el Señor. Esto es un asunto personal con el Señor. Quiere pasar aquí al altar, pues el altar está abierto, siéntase en libertad. El Hijo tuvo que ir hasta el Padre. Vengamos hasta el Señor, en lo que sea. Solamente Dios sabe cuál es la situación. Solamente nosotros sabemos cuál es nuestra necesidad. Solamente si estamos en la actitud positiva, dispuestos a venir al Señor. Y que Él nos lave, nos limpie, renueve y nos restablezca. Y que para Él siempre sea la gloria. Vamos a hacer. Tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, para aquí estoy, vengo a ti, Señor, vengo a ti.